Mi grupo de trabajo está conformado por Edison Noguera, Jenny Jojoa y quien les habla, John Meneses. El trabajo en nuestro título se llama Filosofía de la Religión. Para iniciar vamos a ver una breve introducción. La investigación filosófica de la naturaleza y los motivos de las creencias religiosas es una de las áreas y la mayoría persistente más antigua de la actividad filosófica. La creencia religiosa y la práctica da lugar a una variedad de temas filosóficos planteados, cuestiones epistemológicas sobre la justificación de la creencia religiosa, las cuestiones metafísicas sobre la naturaleza de Dios y el alma, y las cuestiones éticas acerca de la relación de Dios con los valores morales. Son tantas las principales preocupaciones filosóficas que se cruzan en el terreno religioso y de inmediato lo es el interés que la filosofía de la religión es uno de los campos más importantes de la actividad filosófica a ambos filósofos cristianos y los de otras creencias. Los problemas clásicos de la filosofía del centro de la religión en las causas de la creencia en Dios, la inmortalidad del alma, la naturaleza de los milagros y el problema del mal. ¿Por qué creer en Dios? Los creyentes religiosos en general se vieron obligados a defender su creencia en una realidad suprasensible como Dios de un recurso argumentativo filosófico. Argumentos de Aquino. El argumento son dos, el cosmológico y el teológico. El argumento cosmológico se basa en la afirmación de que la existencia y la actividad de la demanda del universo una explicación en una entidad más allá de sí. Los filósofos contemporáneos como Richard Taylor dicen que el universo es visto como algo contingente o posible de ser. Como un ser de la existencia requiere de una explicación de algo ajeno a sí mismo. Un ser que es capaz de sostener el universo en existencia. De acuerdo con este argumento, el universo debe su existencia a un ser que es necesario, es decir, incapaz de no existencia, que proporciona una explicación de su propia existencia. Así, desde el contingente se limita la posible existencia del mundo. Se afirma que Dios se puede demostrar que existe. La teología o diseño de los argumentos presentados por Aquino y William, entre otros, nos incita a deducir del pozo ordenens de la naturaleza de la existencia. Significa que es un diseño supremo. Paley compara nuestra experiencia del orden intrincado y la adaptación de las partes con el todo en la naturaleza para encontrar un reloj que efectivamente el reloj en virtud de su complejidad y la intención aparente de diseño requiere de un relojero que se lo explique. Nada menos que hace mucho más notable que el universo requiera un Word-Marker. Anselmo, argumento teísta. Él observó que si Dios se define como el ser mayor, el cual nada puede ser pensado, y luego negar la existencia de tal tierra que son parte de una contradicción. Uno de ellos es lo que implica que algo más grande que Dios puede ser concebido, es decir, un Dios existente. Este ser concebible tendría, además de las propiedades de Dios, carecería de una cualidad o calidad por parte de Dios, es decir, la existencia, y así sería más grande que el ser mayor, que el cual nadie puede ser concebido. En su época, Anselmo fue criticado. El argumento teísta de Anselmo, donde él observó que Dios se define como el ser mayor, el cual nada puede ser pensado, y luego negar la existencia de tal tierra que es parte de una contradicción. Uno de ellos
es lo que implica que algo más grande que Dios puede ser concebido, es decir, un Dios existente. Este ser concebible tendría, además de la propiedad de ser Dios, también la cualidad por parte de Dios, es decir, la existencia. Y así sería más grande que el ser mayor, el cual nada puede ser concebido. En su época, Anselmo fue criticado por el monje Gaunilo, quien razonó de manera similar que estaría obligada a aceptar la existencia de tales entidades fantásticas como la isla más perfecta, y más tarde por Immanuel Kant. En pocas palabras, Kant sostuvo que la existencia no es la falta de ser deficientes en una propiedad. Otro problema clásico es el estado del alma y su destino después de la muerte. Sócrates y Platón y otros han sostenido que el alma tiene que ver con el reino estable de la verdad eterna. Y es así, es eterno, a diferencia del cuerpo que pertenece al mundo material de la impertinencia y la decadencia. Además, puesto que el alma es inmaterial y no tiene partes, a diferencia del cuerpo es incapaz de desintegrarse. Más tarde los filósofos menos ambiciosos por lo general se han limitado a tratar de probar que el alma, lógicamente, es capaz de ser concebida como algo distinto del cuerpo humano mortal. Mucha discusión filosófica reciente se ha preocupado por si es intangible para afirmar que se podía propio funeral de los testigos, es decir, sobrevivir a la muerte corporal. El milagro ha recibido mucha atención en la filosofía. El cristianismo afirma la realidad de lo milagroso y hace hincapié en la importancia de los milagros bíblicos y la fe cristiana como la doctrina, especialmente en la concepción de Jesucristo en el vientre de una virgen, la resurrección de Cristo entre los muertos. Además, los hechos milagrosos de Cristo están destinados a ser tomados como un signo de divinidad. En un ensayo sobre el entendimiento humano, he representado los milagros como las contradicciones de nuestra firme e inalterable experiencia de la regularidad de las leyes naturales, y es lo que hace poco probable en un extremo. Es mucho más probable que la cuenta del falso milagro, o sea, la crítica a lo milagroso, tiene una amplia aceptación en una época denominada por el naturalismo. Incluso muchos cristianos se han inclinado a darle mucha importancia a los milagros, pero también a explicar un poco parte de ellos como la forma simbólica que tienen. Muchos pensadores, como C.S. Lewis, habla de los milagros como un estudio preliminar que ha argumentado que una mente abierta debe aceptar la posibilidad de la voluntad divina en interferencia al curso ordinario de la naturaleza, denominándose milagros. El mal existe. El problema del mal. El mal existe en forma de sufrimiento inmerecido, perpetrado por el hombre y la naturaleza, la victimación indiscutible de la debilidad por los fuertes, la peste, la guerra, el hambre y otros horrores. Frente a esto, Dios está limitado en poder, bondad y conocimiento. No existe en absoluto, es decir, ya sea que Él es incapaz o quiere eliminar el mal. No es consciente de su existencia o de las soluciones a sí mismo. El problema del mal presupone que Dios no tendría ninguna razón para permitir el mal, para que sea suficiente y compensar esa última instancia en importancia a los efectos negativos que éste trae. San Agustín propone la defensa del libre albedrío. Argumenta que Dios necesita permitir la posibilidad del mal para Él crear así seres libres, y un mundo sin seres libres no puede tener un ser superior, sino personas autómatas. La filosofía de la religión. Para quienes creen en la razón por sobre otra forma de encontrar respuestas a las inquietudes del ser humano, resulta particularmente importante descubrir la relación existente entre la filosofía y la religión, tal vez como el único fin de entender las motivaciones de algunos hombres para aceptar verdades irrefutables o dogmas de fe que ofrecen respuestas divinas a todas esas inquietudes.
Por supuesto, la discusión es mayor y es de mucha importancia si en ella se procura dar una respuesta sobre la existencia real de una filosofía en la religión y particularmente si la cuestión sustenta una tesis en un camino común que explique con claridad los encuentros y desencuentros entre pensamientos científicos formales desde la racionalidad y el idealismo filosófico que se reviste en toda expresión religiosa. Texto. El hombre como tal se define claramente como un ser social. Desde allí entonces deben partir todos los principios que incluyan a la sociedad, comenzando con el compromiso que tiene el ser humano social con el desarrollo del bienestar colectivo y a su vez contribuye a su propio bienestar. De esta manera se puede categorizar la historia humana, conocida como una lenta sucesión de hechos más o menos perceptibles, los que en una senda de múltiples transiciones conducen a entender el origen de la organización humana, a la que los hombres se integran y denominan civilización. Parten de ahí con el hombre en sociedad y la posibilidad del especular junto a los iguales, y sin duda se origina una clara disposición y una necesidad humana de explicar todos aquellos fenómenos de la naturaleza por difíciles que sean entenderlos. En conclusión, el desarrollo de una filosofía a partir de la religión es la búsqueda de un camino común en el análisis que debe ser considerada como una reflexión crítica, sin duda abierta y rigurosa a una discusión en sentido necesario de mantener su estructura en forma puramente no confesional en relación a los temas relacionados propiamente con la religión, sino en comprometerse el uso de la razón como la búsqueda de respuestas en coherencia y significado a esa discusión. Por otra parte, se puede señalar que los pensadores de este campo reducen su discurso religioso al ámbito del discurso moral, pues resulta muy difícil que los hombres religiosos renuncien a la presentación de la verdad de sus enunciados sin emitir juicios de moral. Todas las religiones, con mayor o menor racionalidad, intentan ofrecer una explicación sobre el mundo del mismo modo que otras explicaciones no religiosas. Cada religión posee su particular código de racionalidad en cuanto a los pensamientos para entender la búsqueda de los hombres para salvarse y que solo Cristo es posible encontrar esa salvación. Dios creó primero al hombre y entendió más tarde que era solo un peldaño en el conocimiento del hombre humano, al considerar a Dios como la creación humana y por tanto, esta misma niega mucho tiempo después su existencia y empiezan a buscar otros dioses.